Las infecciones de vías respiratorias superiores son un grupo de enfermedades infecciosas que afectan la nasofaringe, la orofaringe, la laringe, la tráquea, el oído y los senos paranasales. Generalmente duran un periodo menor a 15 días y son ocasionadas tanto por virus como bacterias, y la frecuencia del agente varía según la región anatómica que esté afectada. Las infecciones de vías respiratorias superiores comprenden la rinofaringitis, la faringoamigdalitis, la sinusitis, la otitis media, el croup, que es una patología mixta ya que afecta vías respiratorias tanto superiores como inferiores, y de esas patologías las de mayor importancia son la faringoamigdalitis, la sinusitis y la otitis, las cuales abordaremos en este video. Como ya lo mencioné, las vías respiratorias se dividen en superior e inferior, y la vía aérea superior abarca desde la nasofaringe a la laringe, incluyendo los senos paranasales, y tomando en cuenta que a través de la tuba de Eustaquio las vías aéreas superiores se comunican con el oído medio. Este grupo de enfermedades son la primera causa de enfermedad en México y son el primer motivo por el cual se busca atención médica. Se presentan en todos los grupos etarios. Sin embargo, es importante tomar en cuenta que 2/3 partes de los casos ocurren en pacientes pediátricos, en su mayor parte menores a 4 años, y en niños menores de 5 años se pueden presentar desde 3 hasta 11 episodios de infecciones de vías respiratorias superiores por año, y son más frecuentes en el primer año de vida. Estas infecciones tienen predominio estacional, siendo finales de otoño, invierno y principios de primavera la época de máxima incidencia. Esto se explica por varios factores, todos ellos relacionados con el frío de esas épocas, la mayor convivencia con personas enfermas, el descenso de la temperatura en el epitelio nasal, que inhibe las defensas respiratorias contra la infección, como lo es el aclaramiento mucociliar, la actividad fagocítica de los leucocitos, entre otras. La asistencia a guarderías, ausencia de la lactancia materna o que ésta haya sido menor a 3 meses, exposición a humo de tabaco son factores extrínsecos que favorecen la enfermedad. Asimismo existen alteraciones intrínsecas como lo son las inmunodeficiencias y la atopia, que también juegan un papel importante en el origen de estas enfermedades. ¿Qué es la sinusitis? Nos referimos a sinusitis cuando hablamos de una infección localizada en el epitelio que recubre las cavidades craneofaciales conocidas como senos. Estos senos son divididos regionalmente según sus relaciones óseas faciales, como podemos ver en la imagen superior derecha, en donde el número 1 señala los senos frontales, el número 2 señala a los senos etmoidales, el número 3 a los senos paranasales. Y añadido en número 4 tenemos un ejemplo de cómo es que se acumula moco dentro de dichas cavidades. Del lado derecho en la misma imagen podemos observar la dirección en que este epitelio desplaza la mucosidad para conducirla a su drenaje nasal, lo que llamamos transporte mucociliar. El epitelio sinual corresponde a un epitelio columnar pseudoestratificado ciliar, que podemos apreciar en la imagen inferior derecha. Estos cilios altamente sensibles se sincronizan para desplazar el moco producido por las glándulas del mismo epitelio, que en un individuo sano y bien hidratado puede alcanzar hasta 1 litro por día. Del lado superior izquierdo observamos el complejo osteomeatal, señalado en trama de color negro, que no es más que las regiones sinuales en que hay una estrechez por su relación ósea, y que justamente por dichas secciones se crea un cuello de botella, que limita el flujo de moco y que tienden a ser las regiones donde una inflamación, por pequeña que sea, supone un riesgo y un bloqueo que puede conducir a una congestión. Las partes óseas que delimitan a dicho complejo son la apófisis unciforme, el hiato semilunar, la bulla etmoidal y el infundíbulo. Y es importante mencionar que es muy común encontrar variaciones anatómicas en dichas estructuras, y bien pueden ser la causa en sí misma de una sinusitis. Estos 3 elementos, la permeabilidad del ostium, la producción adecuada de moco y la calidad ciliar, son los elementos clave de la sinusitis, ya que la alteración de cualquiera de ellos conducirá a la acumulación de moco dentro de las cavidades sinuales,
generando inflamación, infección y presión directa sobre las paredes de los senos, causando dolor, pesadez facial y más síntomas asociados a la sinusitis. ¿Por qué se manifiesta la sinusitis? Generalmente, la sinusitis es precedida por un cuadro de rinitis. Por lo tanto, convivir con personas que cursan con dicha enfermedad es un factor predisponente. La exposición directa o indirecta del humo de cigarrillo también son un factor predisponente. Los más vulnerables son los pacientes pediátricos, ya que su sistema inmune se encuentra en maduración. Tener episodios recurrentes de reflujo gastroesofágico conducen bacterias hacia las vías respiratorias altas y pueden producir sinusitis. Aunque nos resulta bastante cómodo utilizar dispositivos de aire acondicionado, es importante aprender su uso apropiado, ya que excederse en la utilización de los mismos resultará en una posible sinusitis. El uso abusivo de antibióticos favorece el crecimiento de biofilms, que son una causa difícil de controlar de sinusitis crónica. La presencia de un pólipo o varios en los cornetes nasales comprometerán por efecto de masa la permeabilidad del complejo osteomeatal. Como podemos observar, una infección dental en la arcada superior que no ha sido manejada o ha sido mal manejada puede infectar por contigüidad las cavidades de los senos maxilares, siendo este un cuadro grave debido a la presencia de bacterias anaerobias. Y aquí podemos ver un collage de algunos variantes anatómicos del complejo osteomeatal. Todos ellos, si observamos con cuidado, nos daremos cuenta que son funcionales, ya que tienen una permeabilidad no comprometida, pero algunas de ellas son más proclives a su obstrucción. Es importante que consideremos dicha condición si después de 4 semanas de tratamiento no vemos mejoría, antes de suponer que nos enfrentamos a una condición crónica. Los agentes biológicos responsables de la infección son, como se dijo al principio, diversos, pero encontraremos 3 que son los más comunes en sinusitis. Estos son Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae y Moraxella catarrhalis. Algunos anaerobios también son parte de agentes bacterianos comunes en sinusitis. Por parte viral, tenemos a los adenovirus, rinovirus y parainfluenza. Muy poco frecuente, pero no exento, el mundo fungi también puede manifestarse con aspergillos. Esto es más común en individuos inmunocomprometidos. La obstrucción del transporte mucociliar conduce a congestión, que generará presión y causará dolor facial e incapacidad de percibir apropiadamente los olores, condición conocida como hiposmia. Cuando dicho flujo encuentra una salida antero o retronasal, saldrá con un color y olor desagradable por la presencia bacteriana y en ocasiones con pus. Al ser estos efectos directos de la obstrucción de la permeabilidad osteomeatal, los consideraremos síntomas mayores. La percepción de vértigo, dolor dental, cefalea, mal aliento y oídos tapados son efectos no inmediatos de dicha obstrucción y por lo tanto los consideraremos síntomas menores. La suma de 2 criterios mayores por sí solos son suficientes para diagnosticar sinusitis. En caso de tener 2 o más criterios menores presentes, solo será necesario tener un criterio mayor para poder realizar este diagnóstico. Y entonces tenemos un círculo patológico una vez que existe congestión, ya que el proceso de inflamación, cuyo propósito es limitar la infección, culmina favoreciendo el cierre hermético de las cámaras sinuales, permitiendo el desarrollo de la infección, como podemos ver en este esquema cíclico. Al explorar a nuestro paciente, encontraremos dolor ante la digitopresión sobre los puntos de Grunwald, en el caso de la sinusitis etmoidal, Ewing en el caso de sinusitis frontal, y sobre la fosa canina en caso de sinusitis maxilar, debido a que aplicamos presión externa sobre la superficie ósea proximal a dichos senos. Nuestro paciente referirá dolor y pesadez facial e incomodidad al inclinar su cabeza. Podemos comprobar la condición congestiva de un seno gracias a la maniobra de transluminación, donde encontraremos que si existe una congestión en la cavidad, el fenómeno translumínico no sucederá. Y por último, tenemos una proyección radiológica del tipo Catwood-Look, donde se apreciarán niveles mucoaéreos. ¿Cómo debemos tratar la sinusitis?
En el caso de un cuadro agudo, o sea, que sea menor de 8 semanas en niños o menor de 12 semanas en adultos, deberemos administrar desinflamatorios sistémicos como paracetamol o naproxeno para reducir el calibre del epitelio inflamado. Le sumaremos antibiótico-terapia para contrarrestar la infección. El fármaco más recomendado actualmente es amoxicilina con ácido clavulánico, a una dosis de 60 miligramos por kilogramo al día. Y por último, agregamos agentes que favorezcan la motilidad ciliar como soluciones intranasales isotónicas y la ingesta abundante de líquidos. En el caso de un cuadro crónico, que es un cuadro mayor a 12 semanas o mayor a 4 semanas después de haber iniciado un tratamiento, continuaremos con un desinflamatorio como base y trataremos la infección, pero esta vez con el uso de macrólidos, añadiendo omeprazol para proteger sus mucosas ante la abrasión química. Nuevamente fortaleceremos la motilidad de la mucosidad. En este caso, será con esteroides intranasales y la aplicación de agentes surfactantes, en caso de que dicha persistencia se deba al desarrollo de un biofilm. Una forma de combatir dicho biofilm es hacer un lavado nasal con una solución que lo neutralice. Aquí les muestro una solución confiable y las proporciones de cada ingrediente. Es necesario instruir a nuestro paciente para que realice dicha tarea en su casa. ¿Qué pasa si se complica una sinusitis? Básicamente tenemos una extensión de la infección, por contigüidad, y es por dicha contigüidad que reciben su clasificación. Tenemos entonces complicaciones locales, orbitarias o intracraneales, según su extensión. En las complicaciones locales encontramos tales como mucosele o piosele, que podemos ver del lado izquierdo, u osteoitis, como se aprecia del lado derecho. Dentro de las complicaciones orbitarias tenemos a la trombosis del seno cavernoso, que por su íntima relación con los pares craneales 3, 4 y 6, es común que se manifieste con paresias y parálisis óculofaciales. También tenemos a la celulitis orbitaria, complicación más común en pacientes pediátricos. Y por último, las complicaciones intracraneales, que son las más complejas y conllevan un alto riesgo para nuestro paciente. Son los abscesos meningios y encefálicos, que pueden conducir a la muerte. El tratamiento para dichas complicaciones es de manejo intrahospitalario y consiste en antibiótico-terapia de tercera generación de las familias cefalosporinas y en un drenaje quirúrgico que radica en dos formas. La primera, y la más común, es la remoción de estructuras óseas con el fin de expander las áreas de drenaje y evitar nuevamente la congestión. En el 2005 se desarrolló en Australia la sinoplastía con balón, donde bajo anestesia general, un globo desinflado, situado en el extremo de un catéter flexible, es introducido a través del orificio nasal en el conducto o meato obstruido. A continuación, dicho globo es inflado, y eso provoca que los huesos circundantes, que son muy blandos y maleables, sufran unas minúsculas fracturas. Al adaptarse a la forma alargada del globo y una vez obtenido el resultado deseado, el globo es desinflado y retirado. Durante el procedimiento se drenan los senos faciales de la acumulación que existe en ellos. ¿Qué es la faringoamigdalitis? La faringoamigdalitis es una enfermedad aguda, de origen infeccioso, que se caracteriza por la inflamación del paladar blando, la faringe y las amígdalas palatinas, estructuras a las que en conjunto se les denomina garganta y que se manifiesta con la triada de dolor de garganta, fiebre e inflamación faríngea de más de 5 días de duración. ¿Qué microorganismos son causantes de la faringoamigdalitis? Se ha documentado que la etiología más común de este padecimiento es de origen viral, que llega a un 90% en adultos y de un 70 a 80% en niños, con infección bacteriana en el resto de los casos, y es importante mencionar que los cuadros pueden iniciar con un agente viral y posteriormente agregarse un agente bacteriano. El agente viral más frecuente
es el adenovirus. Sin embargo, como podemos observar en los cuadros, existen otros agentes virales implicados en el origen de la faringoamigdalitis y debemos de tenerlos en consideración al momento de realizar el diagnóstico. En el caso de los agentes bacterianos, el más frecuente es el Streptococcus pyogenes o Streptococo beta hemolítico del grupo A, ocupando el 90% de los casos bacterianos. Existen otros agentes bacterianos que, aunque su frecuencia es mínima, siempre deben de tenerse en cuenta, más aún en dado caso de que administremos un tratamiento para Streptococcus pyogenes y este tratamiento no tenga una respuesta adecuada en el paciente. ¿Cómo se adquiere la faringoamigdalitis? La infección requiere de contacto directo de persona a persona y la persona enferma puede contagiar a la persona sana mediante pequeñas gotas de saliva que se liberan al hablar, al toser o al estornudar. ¿Cuál es el cuadro clínico de la faringoamigdalitis? Esta se presenta de manera súbita, con dolor faríngeo y fiebre. Se acompaña de malestar general, cefalea e hiporexia. El cuadro clínico puede incluir náusea, vómito e incluso dolor abdominal. A la exploración física se observa faringe eritematosa, amígdalas aumentadas de tamaño, hiperémicas y posibles exudados dependiendo la causa etiológica. En el paladar también se pueden observar pequeñas petequias. En las afecciones de origen bacteriano se pueden encontrar adenomegalias cervicales de importancia que suelen ser dolorosas. En las de causa viral se pueden asociar con enfermedad nasal como rinorrea hialina e incluso otras alteraciones relacionadas con el virus causal como puede ser exantema, enantema o conjuntivitis. En general, las manifestaciones de los cuadros virales son autolimitadas y su duración no es mayor a los 10 días. En el caso de las bacterianas, sin tratamiento duran unos días más. En términos generales, las infecciones virales tienen un curso más leve, con menos alteración sistémica, menos inflamación y menos crecimiento de ganglios cervicales. En este par de imágenes podemos observar claramente las diferencias a la exploración física entre una faringoamigdalitis de causa viral y una de causa bacteriana. En el lado izquierdo tenemos una de causa viral, en la cual podemos observar claramente una faringe hiperémica. Del lado contrario nos encontramos con la imagen de la faringoamigdalitis de causa bacteriana, en la que nuevamente observamos una faringe hiperémica, pero en este caso las amígdalas están bastante aumentadas de tamaño, es decir, están hipertróficas y además se cubren de ese exudado blanquecino que es característico de la faringoamigdalitis bacteriana. En este otro cuadro podemos observar las principales diferencias a manera de resumen entre las faringoamigdalitis de causa viral y de causa bacteriana. Por ejemplo, en las de causa viral, la fiebre va de moderada a alta, el dolor de garganta es leve, los ganglios del cuello están poco inflamados, generalmente se acompañan de síntomas de resfriado común, que es la rinoconjuntivitis. En el caso de las bacterianas, la fiebre va de alta a muy alta, generalmente por encima de los 39 grados centígrados. El dolor de garganta es de bastante importancia. Los ganglios cervicales anteriores se encuentran muy inflamados y son dolorosos. En la exploración física es característico observar las placas de exudado blanquecinas amarillentas que cubren las amígdalas hipertróficas. Generalmente se acompaña de mal aliento y no suele haber síntomas de resfriado común. ¿Cómo se realiza el diagnóstico? El diagnóstico se fundamenta en los datos clínicos. En la fase aguda no se recomienda el uso de pruebas de detección de anticuerpos como las antiestreptolicinas y en dado caso de que se sospeche de un agente bacteriano, el estándar de oro para confirmar el diagnóstico es el cultivo faríngeo, que tiene una sensibilidad cercana al 95%. ¿Cuál es el tratamiento de la faringoamigdalitis? Para establecer un tratamiento adecuado, podemos apoyarnos de los criterios de Centor modificados por McIsaac,
en los cuales se les da una puntuación a criterios clínicos, así como a criterios etarios. Por ejemplo, se evalúa la temperatura, la tos, la presencia de ganglios cervicales anteriores inflamados, la presencia de exudados en las amígdalas, la edad, siendo más frecuentemente la etiología bacteriana en menores de 14 años, y en base a dichos criterios se establecerá una puntuación que, si es de 2 o de 3, se indicará un cultivo, y en base al resultado del cultivo se decidirá si se dará tratamiento antimicrobiano o no se dará. En dado caso de que la puntuación sea mayor a 4, se debe de tratar empíricamente con los antibióticos que se mencionarán a continuación. Siempre se realizará también un cultivo para determinar si realmente estamos atacando al microorganismo en el que estamos pensando, y en dado caso de que se encuentre otro microorganismo, pues se deberá cambiar el tratamiento a uno más adecuado. En el caso de las faringoamigdalitis de causa viral, se recomienda únicamente el uso de antigripales o el uso de paracetamol de 500 miligramos. En el caso de que sospechemos de una causa bacteriana y que lo confirmemos mediante los cultivos, el tratamiento a utilizar de primera elección es la penicilina G-benzatínica. Se aplican 1.200.000 unidades vía intermuscular en una única dosis. También se pueden utilizar esquemas combinando penicilina G-benzatínica con penicilina procaína. Se pueden utilizar otros betalactámicos vía oral, como lo es la amoxicilina, y también se pueden utilizar cefalosporinas de primera generación, como la cefalexina. Si es que el paciente es alérgico a las penicilinas, también se puede optar por un macrólido, como lo es la eritromicina. Como medidas generales, se le recomienda al paciente aumentar la ingesta de líquidos y cambiar a una dieta blanda. Se conoce como otitis media aguda al proceso inflamatorio e infeccioso del tímpano, de la caja timpánica, celdillas mastoideas y la trompa de Eustaquio. Se considera como aguda con menos de 3 semanas de evolución. La otitis media aguda es más frecuente en lactantes, teniendo su pico de incidencia entre los 6 meses y 2 años de edad. Se estima que al año de edad, el 60% de los niños han cursado con un episodio de otitis media aguda. Esta es una enfermedad con prevalencia en las épocas de invierno, sin embargo, no queda exenta su presencia en cualquier época del año. Algunos factores de riesgo que predisponen a la enfermedad pueden ser alteraciones en la estructura de la nariz, faringe, paladar y trompa de Eustaquio, ya sean adquiridas o congénitas, deficiencias inmunológicas, ser varón, ausencia o escasa alimentación del seno materno, exposición al tabaco, alergias, infecciones recurrentes de vías respiratorias altas, asistencia a guarderías, entre otras. La otitis media aguda es una entidad en su mayoría bacteriana. Hay 3 patógenos bacterianos que predominan, los cuales son Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenza y Moraxella catarrhalis, mientras que los agentes virales predominantes son el virus sincitial respiratorio, virus de la influenza y parainfluenza. Las infecciones producidas por virus se relacionan con cuadros de rinitis y se presentan en la forma de nasofaringitis al afectar la mucosa respiratoria por continuidad en estas 2 localizaciones. Las relacionadas con bacterias tienen casi siempre cuadros inflamatorios de mayor importancia y se presentan en relación con colonización bacteriana de la nasofaringe. ¿Cómo se produce esta enfermedad? Existe un antecedente de una infección de las vías respiratorias y o alergia, lo que lleva a la obstrucción de la trompa de Eustaquio y alteración en la ventilación del oído medio. Se presenta un cuadro de inflamación aguda con vasodilatación, exudación e invasión de leucocitos y fagocitos, ocasionando estancamiento de secreciones y proliferación bacteriana. ¿Cuáles son los síntomas de la otitis media aguda? El primer síntoma es la hipoacusia. En segundo lugar está la otalgia, que en pacientes lactantes es el primer síntoma. Tiene 5 fases. La primera es la fase de tubotimpanitis, que inicia con molestias inespecíficas e irritabilidad. A la otoscopía se observa una membrana timpánica retraída, el reflejo luminoso se pierde y la movilidad disminuye. La segunda fase es la hiperémica, caracterizada por otalgia, sensación de oído tapado, malestar general, fiebre igual o mayor a los 39 grados. A la otoscopía se observa una membrana timpánica y conducto auditivo externo congestionado y opacidad del tímpano. La tercera fase es la exudativa. Aquí, la otalgia puede ser tan intensa como para impedir el sueño, además de náuseas, vómito, anorexia, mialgias o fiebre mayor a 39 grados.
A la otoscopía, la membrana se ve más hiperémica y se pierden las referencias anatómicas. La cuarta fase es la supurativa. La fiebre es igual o mayor a 40 grados. La otalgia es intensa y pulsátil. A la otoscopía se observa la membrana timpánica inmóvil, abombada y tensa con hiperemia. En esta etapa se puede perforar espontáneamente con presencia de otorrea purulenta. La quinta fase es la resolutiva, en la que se abate la infección, la otorrea desciende, la perforación timpánica cierra por completo, cede la inflamación y mejora la audición. Las complicaciones se presentan cuando la infección se extiende más allá del oído medio y de las celdillas mastoideas. Estas las podemos dividir en locales e intracraneanas. Entre las locales está la perforación residual de la membrana timpánica, timpanoesclerosis, otorrea recurrente, hipoacusia conductiva, mastoiditis aguda. Y entre las intracraneanas encontramos la meningitis, trombosis del seno lateral, hidrocéfalo óptico, abscesos epidurales, por mencionar algunas. El diagnóstico es predominantemente clínico, mediante la otoscopía, para la cual es necesario realizar una limpieza del conducto auditivo externo retirando el cerumen. La hiperemia del tímpano es un signo temprano de otitis, además de la pérdida del reflejo luminoso, disminución de la movilidad, retracción o abombamiento de la membrana timpánica. La audiometría resulta útil para identificar el patrón conductivo de la hipoacusia. El tratamiento consiste en medidas generales, cuidados de oído seco, analgésicos y desinflamatorios y vasoconstrictores nasales. En cuanto al tratamiento antibiótico, se recomienda como primera elección el uso de amoxicilina con clavulanato a dosis de 90 mg por kilogramo día dividido en 2 dosis vía oral, o una cefalosporina de segunda generación como cefuroxima a dosis de 30 mg por kilogramo día dividido en 2 dosis vía oral. El tratamiento se indica por 10 días en menores de 5 años y por 7 días en mayores de 5 años. En pacientes alérgicos a los fármacos ya mencionados, se indica la terapia con macrólidos como acitromicina a dosis de 10 mg por kilogramo el primer día y 5 mg por kilogramo del segundo al cuarto día, o claritromicina 15 mg por kilogramo día dividido en 2 dosis vía oral. En caso de falla al tratamiento después de 48 a 72 horas, se inicia con cefalosporinas de tercera generación, como ceftriaxona, a dosis de 50 a 75 mg por kilogramo día, solución inyectable durante 3 días. ¿Cómo se puede prevenir la otitis media aguda? Debido a que es una patología con antecedentes de infecciones de vías respiratorias altas, una manera de prevenirlas es el correcto lavado de manos, aplicación de la vacuna conjugada heptavalente contra neumococo a los 2, 4 y 6 meses de edad, con un refuerzo a los 13 y 15 meses, así como eliminar los factores de riesgo mencionados anteriormente. Ponemos a su disposición la bibliografía utilizada para la realización de este video. Sin más por el momento, agradecemos su atención y deseamos que tengan un buen día.